Bienvenidos a Terror en Pantalla, una recomendación semanal con la mejor selección de películas de terror, espanto, horror, escalofríos, ñáñaras. Bienvenidos a este primer capítulo. Esperemos que nos acompañen cada jueves de aquí hasta que el terror nos lo permita o la voz aguante. Y para este estreno, este primer capítulo, tenemos una película de 1981. Permítanme ponerles el tráiler de lo que fue Bendición Mortal de Wes Craven. No se la van a perder. In the rolling hills of eastern Pennsylvania, in this quiet community of simple farmers, untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations. Into this world come three young women, drawn by the beauty of the land, unaware of the mystery it holds. How could they have known that what they would discover would call forth? Y así es. ¿De qué trata Bendición Mortal? Bueno, pues trata sencillamente de un matrimonio de Jim y de Martha, enclavados en medio de una comunidad fundamentalista. Ellos se hacen llamar los Hetios. De hecho, Jim es el hijo del pastor, Isaías. Pero él ha renunciado a ese estilo de vida y lo consideran un renegado. Lo consideran alguien que se condenará, que se irá al infierno. Él es el primero de su familia, de la comunidad que fue a la escuela. Ya no viste con esas ropas negras, azules, largas, sombreros de ala ancha, que consideran cualquier tipo de máquina, incluso la electricidad, como una maldición, como algo del demonio. Él ya tiene su tractor, tiene su camioneta y se ha casado con Martha. Martha y él viven muy enamorados, pero son vecinos de esa misma comunidad, lo cual genera problemas. Todos los demás miembros de los fundamentalistas hablan lo menos posible. Cuando se topan con ellos, los consideran unos malditos, alejados de Dios. Y ahí hay un sujeto extraño, William Glantz, protagonizado por Michael Berryman. ¿Quiénes son los principales actores? Ernest Borgnine, o Borgnine, que es el líder de la secta, actor muy conocido y de larga trayectoria. Michael Berryman, que es el loco Glantz. De hecho, él tiene un problema o una condición que es una displasia que hace que no le crezca el pelo y las uñas, y de hecho su cabeza está un tanto alargada, lo que le da un aspecto tétrico y terrorífico incluso en esta película. Marion Johnson es Martha, y también sale Sharon Stone en sus primeras películas como Lana, una de las amigas de Martha, la viuda joven. De hecho, es una delicia ver a Sharon Stone actuar en una película de terror, porque en los 90s será, no sé si bien o mal, categorizada como una actriz, como una bomba sensual o erótica, debido a bajos instintos. Pero antes ya había probado con Loca Academia de Policía y con esta película de Wes Craven. Parece una adolescente. Pero vayamos a la historia sin contarla toda. Este matrimonio de Jim y de Martha son felices. Conviven, sobreviven en medio de esa comunidad fundamentalista y otros vecinos que no forman parte de la religión, como una amiga que se llama Faith. A veces son perseguidos por ellos, sobre todo por William. Pero vete aquí, que en una noche en que tranquilamente duermen después de haber conocido el amor, escucha un ruido extraño salir del granero. Sale Jim, se acerca al granero y el tractor está prendido.
lo apaga, se asoma en el gallinero y el tractor se prende de nuevo. Al final, de manera extraña, será ejecutado por un tractor prendido de forma misteriosa o sobrenatural. De ahí viene la tragedia, porque ni siquiera el padre de Jim acude al entierro, lo observa desde lejos. Para él, Marta sigue siendo una pecadora y la causa de la desgracia. Y los familiares no se acercan. Pero quienes sí se acercan son dos amigas de Marta, que es Lana y que es Vicky. Ellas llegan a quedarse una semana en ese pueblo misterioso, mixto, y se disponen a no cambiar sus costumbres a pesar de mostrarse un tanto exóticos con las costumbres de estos ateos o fundamentalistas. Y de ahí se desarrollan varias líneas de acción que nos hacen crecer en la tensión y en el terror. ¿Por qué? Porque el loco Glantz parece ser un acosador de Marta. Se mete a hurtadillas, pero al final parece que hay otro acosador. ¿Y quién es el causante de estos asesinatos que comienzan? Primero con Jim y luego también con William. William y el pastor siempre hablan de un incubus y no sabemos si se refieren a Marta. No sabemos si se refieren al tractor, porque el tractor es algo prohibido, al igual que los coches y que la electricidad. No sabemos si se refieren a un espíritu que habita en la casa o en el granero. Pero a las amigas les empiezan a ocurrir cosas extrañas. Serpientes, arañas, pesadillas. El pueblo, o mejor dicho, los representantes del pueblo, como es el pastor, y la prometida de John, el hermano del fallecido Jim, lucharán porque todo regrese a la tranquilidad previa. Eso es imposible. Las muertes acaecen una tras otra, pero también todos se sienten amenazados. ¿Y quién es aquel misterioso personaje o aquella fuerza que provoca que uno tras otro caigan como moscas? Aquellos que viven en pecado por su estilo de vida y aquellos pertenecientes a la secta que de repente son atraídos por la tentación. Y entonces no sabemos si el famoso incubus o ese espíritu que entra cuando están dormidas las personas y se posesiona de ellos, al final logrará su cometido de propagar el mal por todos lados y que todo mundo pague. Definitivamente es una película clásica del terror de los 80s. Y tiene dos giros al final, dos giros de tuerca sobre quién es el asesino y si la realidad es paranormal o simplemente es la malignidad que anida dentro de las personas, sobre el no aceptar las diferencias entre unos y otros, entre quienes viven de modo fundamentalista, tradicional, antiguo, y los que viven de modo moderno, liberal. No les cuento el final porque definitivamente deseo que ustedes vean la película. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, pues ustedes pueden encontrar la película en Prime Video. Si ustedes están suscritos a Prime Video, pueden encontrarla. Por el momento no está en algún otro sistema de renta o de pago, pero es una delicia ver a Sharon Stone, también a Ernest Bernina, y ¿por qué no?, también a este personaje Michael Berryman, que seguramente lo reconocerán por otro tipo de películas en las que él aprovecha esa displasia ectópica, esa forma un tanto extraterrestre que tiene para poder inspirar el mayor terror posible. Y como les digo, cada jueves tendremos sorpresas y películas para narrar y recomendar. Escuchen también los domingos Crónicas de Espanto, de los creadores de aquel podcast. Aquí tenemos, pues, terror en pantalla. Hasta la próxima.